Bendito Padre Celestial y Señor Dios Todopoderoso, queremos, Señor, adorarte, alabarte, glorificar tu nombre. Decirte que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, el único Rey de Reyes y Señor de los Señores. Gracias, Papito Dios, por enviar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz y pagar, Señor, de esa manera por el pecado de cada uno de nosotros. Bendito Dios. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Padre Dios Todopoderoso. Te bendecimos en esta noche, te alabamos. No hay monte que no escales, Señor, para encontrarnos a cada uno de nosotros. Nos buscas, Señor, a pesar de que nos escondemos, allá vas y nos buscas, bendito Dios. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra infidelidad. Gracias por habernos traído a este lugar, Señor, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia, Padre Dios. Gracias, Señor. Bendícenos, Señor. Bendice tu pueblo, Padre Dios. Derrama de tu precioso Espíritu Santo en este lugar. Gracias, bendito Dios, porque estás aquí en medio de nosotros, paseándote en medio de las alabanzas de tu pueblo. Gracias, gracias, bendito Dios. Disponemos nuestro corazón para escuchar la palabra en esta noche. Te bendecimos, Padre Dios Todopoderoso. Bueno eres tú, Señor, solo tú eres bueno. Gracias, bendito Padre Celestial. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Espíritu Santo de Dios, toma el control total de este lugar. Rompe toda atadura, todo yugo, Señor, en esta noche que no permite que escuchemos tu palabra. Tú lo rompes en este momento y dispones nuestro corazón para escuchar, Señor, tu preciosa palabra. Quita toda venda de nuestros ojos, Señor. Quita todo tapón de nuestros oídos para que esta palabra, Señor, se haga rema en nuestras vidas. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que pone el querer como el hacer en sus vidas. Y si hoy estamos aquí, Señor, es porque tú nos trajiste. Aceptamos el llamado de tu precioso Espíritu Santo. Gracias, Señor. No tenemos nada más que hacer, solo alabarte, adorarte. Por la eternidad, Señor. Por los siglos de los siglos. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor y Dios. Ven pronto, Señor Jesús. Te anhelamos. Anhelamos tu segunda venida. Ven pronto, Papito Dios. Envía a tu Hijo nuevamente a recoger a tu pueblo, a tus ovejas. Aquí estamos, Señor, velando. Espíritu Santo, permítenos velar en todo momento, en toda hora. A pesar de las circunstancias, a pesar de la tribulación, de la angustia, estamos velando, Señor, esperando tu pronto regreso. Gracias, Papito Dios. Te bendecimos, Señor, te alabamos y hemos orado, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Gracias. Gracias, hermanita. Si quiere puede sentarse, muchas gracias. Gracias, hermano Bet. ¿Usted se acuerda de quién era Goliat, hermano? Haga de cuenta, pero 1,5 metros más alto. Bueno, muy buenas noches para todos. Qué privilegio estar acá delante de ustedes. Esto de verdad es un privilegio. Usted de pronto cree que uno lo dice aquí por decirlo, pero no. La verdad es que le estaba dando gracias al Señor por esta oportunidad y este privilegio de poder comunicar su palabra en esta reunión. Quiero también saludar a las personas que nos están acompañando por
por los medios audiovisuales. Los bendigo allá en su casita donde estén, disponga su corazón, disponga su espíritu para escuchar este mensaje de parte de Dios, prepare su Biblia. Me gusta la Biblia de papel. Si tiene una Biblia de papel allá en su casa, por favor búsquela. Y usted, si la trajo, por favor aliste su espada, que lo que vamos a hacer es a escuchar la palabra de Dios en esta noche. ¿Hay alguien que venga por primera vez a este lugar? ¿Nadie? Allá de pronto hay alguien en los medios, pues le doy la bienvenida. Muchas gracias por asistir. Voy a compartir una palabra que el Señor ha venido poniendo en mi corazón últimamente. Y está basada en el primer libro de Samuel, para que lo vaya buscando, en el capítulo 17. Y como le decía ahorita al hermanito saludándolo, voy a hablar acerca de la inmadurez de Goliat. ¿Sí? ¿Usted recuerda quién era Goliat? ¿Sí? Haga de cuenta, ¿sí? Pero más grande todavía, más grande. Un hombre como de 3,20 metros o 3,30 metros. Era un hombre extremadamente grande. Y había un muchachito, un niño de 17 añitos que se llamaba, si usted me ayuda, David, muy bien. Vamos a hablar y vamos a leer esa palabra, pero no lo vamos a leer todo porque es un poquito extenso. Si ya lo tiene ahí, lo vamos a leer a partir del versículo 24, primera de Samuel, versículo 24 al 54. ¿Ya estamos ahí? Amén. Y dice la palabra así: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, a Goliat, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta por provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿A quién estaba provocando? A los escuadrones del Dios viviente. Recuerde que nosotros también somos soldados de Jesucristo, ¿sí? Somos un gran ejército. Amén. Amén. 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Muchísimas gracias. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y Saúl lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Acuérdese que esta es en contra del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David:
ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Recuerde que su escudero iba delante de él. No lo olvide, es importante que lo tenga en cuenta. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Amén. Y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Vamos a orar, mi hermanito, un poquito largo. Bonita la historia, ¿no? Amado Señor y Dios, Padre bueno y eterno, Rey de reyes, Señor de los señores, hoy quiero disponer, Señor, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, Señor, para que tú tomes el control total de mi vida. Habla, Señor, a través de tu siervo. Por favor, bendito Rey, que no sean palabras de hombre. Te pido, Señor, que sea tu preciosa palabra comunicando al pueblo de Dios este mensaje precioso. Gracias, bendito Dios, por todos aquellos que han puesto, Señor, su espíritu, su alma, su mente para recibir este mensaje. Danos la mente de Cristo, Señor, para poder entender este mensaje y ponerlo por obra en nuestras vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Listo. ¿Por qué le leí el pasaje completo? Porque es importante que leamos la Biblia, ¿sí? Trate de leer la Biblia siempre, siempre, ¿sí? 15 minutos al día. Leyéndola 15 minutos al día, en un año usted se la lee completa. Qué bendición, leerse la Biblia completa. Entonces, primer mensaje que quería traerle, leamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más hermoso que el Señor nos dejó para guiarnos acá en nuestras vidas. Es nuestro manual de vida. Sin Él, sin esta palabra preciosa, no podríamos vivir. Esta palabra se ha mantenido durante más de 2000 años y ha hecho que millones y millones de personas lleguen a sus pies. Ahora, recuerde que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. El título de la enseñanza de hoy es La inmadurez de Goliat. Resulta que para llegar a la madurez espiritual debemos agradar a Dios
y no a los hombres, ¿sí? La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo primero que tenemos que saber es que debemos tener fe. Pero la fe es un don de Dios, o sea que nosotros no tenemos que hacer nada. La fe nos la da el Señor, lo único que tenemos que hacer nosotros es ponerla en práctica. Amén. Con esto en mente, uno no puede agradar a todo el mundo, ¿sí? Uno no puede disponer su vida para agradar a todas las personas que se encuentra por el camino, porque si usted le empieza a dar la razón al uno, al otro y al otro, usted no va a tener identidad, usted no tiene carácter, ¿sí? Hay que aprender a decir que no, hay que aprender a decir a algunas personas que no estamos de acuerdo con ellas, ¿sí? Es importante que tengamos carácter, y el carácter nos lo da el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Nos podemos negar algunas cosas, debemos negarnos algunas cosas. El mundo quiere que vivamos de una manera hipócrita, ¿sí? Diciéndole a todo que sí, todo está bien, no hay ningún problema. Hoy hay una palabra muy famosa, de la tolerancia, ¿sí? Y con base en esa palabra se han hecho hasta leyes terribles, ¿sí? Con base en esa palabra hay leyes que ahora permiten el aborto en algunos países. Con el favor de Dios esa ley la van a echar para abajo. Pero eso pasa, ¿sabe por qué? Porque no somos capaces de decir no, porque no nos paramos como verdaderos soldados en Cristo y decimos no, así no puede ser. Nos ha faltado un poquito de carácter a los creyentes, ¿sí? No podemos a todos decirle que no. Incluso en tiempos de Jesús, los judíos querían confundir y oponerse a la obra del Señor. El Señor vino a hacer su obra y sus propios hermanos, los judíos, fueron los que primero lo rechazaron. Siempre ha pasado lo mismo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, Pedro fue uno de los que quiso oponerse a la obra del Señor. Más adelante se lo voy a detallar un poquito más. Y enemigos hay muchos, ¿sí? Entre comillas. Nosotros aquí no tenemos enemigos. Ya le voy a explicar por qué, ¿sí? Debemos aprender a reconocer a los enemigos. Las personas no realmente son los enemigos. Quizás están siendo usadas por el verdadero enemigo. Hoy vamos a aprender acerca de la madurez espiritual, vamos a aprender de los enemigos. Básicamente le quiero traer ese mensaje de parte de Dios. Madurez, enemigos. Acuérdese de eso, ¿listos? Entonces, vamos a poner como primer punto la inmadurez. Y vamos a ver el Señor qué nos enseña acerca de la inmadurez. La inmadurez, trayéndola a un contexto espiritual, es la expresión visible del orgullo. Cuando usted ve una persona orgullosa, altiva, es muy probable que sea una persona inmadura en los caminos del Señor. Generalmente eso es lo que sucede. Tratar de dejar esto por acá. ¿Qué es inmadurez también? Entonces, además de ser la expresión del orgullo en una persona, es lo que usted ve en una persona, también es la exaltación del yo, ¿sí? Primero yo, segundo yo, tercero yo, de últimas yo. Y la palabra dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces una persona inmadura es una persona que exalta su yo. Es también el desconocimiento de la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Eso también es inmadurez. Cuando usted no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Cuando usted asiste a una iglesia cada 8 días, pero usted todavía no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. Usted pasan los años, se congrega, y usted nunca supo qué es la voluntad de Dios en su vida, ¿sí? Hay varios tipos de cristianos. Hay unos cristianos que no conocen la voluntad de Dios, definitivamente no saben, no leen la palabra, no ayunan, no oran la voluntad de Dios, no tienen ni idea del Señor por qué los llamó. Sin embargo, se congregan cada 8 días. Hay otro tipo de cristiano que sí conoce la voluntad de Dios, pero que no la quiere hacer, ¿sí? Siempre está esperando el tiempo de Dios. ¿Usted ha escuchado esa frasecita? Oiga, hermano, ¿y usted por qué no ha empezado a trabajar en la iglesia? Es que no es el tiempo de Dios. Estoy esperando el tiempo de Dios, ¿sí?
Eso es una cosa que dice la gente constantemente. El tiempo de Dios para usted es hoy, es ya. ¿Listo? Usted se va a ir hoy con este mensaje en su cabeza y va a decir, voy a ponerme a hacer algo para la obra del Señor. Señor, úsame como instrumento en tus manos. ¿Listo? La inmadurez espiritual también es aquel que ni siquiera reconoce que hay oposición. ¿Sí? Entonces ese cristiano que viene, se congrega, el creyente que se congrega, pero nunca reconoce que el enemigo está por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. A él nunca le pasa nada, él no entiende de nada, él no hace ayuno, él no hace oración, él no lee la palabra porque él ni siquiera conoce a su verdadero enemigo. Se la pasa eso sí peleando con todo el mundo, pero no conoce su verdadero enemigo. Otra forma de inmadurez espiritual es aquellas personas que no saben callar. Siempre están argumentándole a todo, nunca se equivocan. Siempre tienen algo que decir y siempre tienen la última palabra en todo y no se les puede decir nada. Si usted les dice algo, inmediatamente se molestan, le dejan de hablar, se exaltan, se salen de los vestidos, hermana. Nunca aceptan un no por respuesta. Eso también es inmadurez. No saben dónde librar batallas. Son los hermanitos que se agarran con todo el mundo. Esa es otra forma de inmadurez. Todas esas características que le he dado son características de las personas inmaduras. Hoy en día hay mucha hostilidad, ¿sí? Desafortunadamente estamos entrando en una época donde a nadie se le puede decir nada, ¿sí? Y usted lo ha visto, por ejemplo, estos últimos años. Hablemos de... No voy a hablar de eso, solo se lo voy a mencionar. Por ejemplo, en la política, usted se ha dado cuenta que usted ahora no puede decir nada, usted no puede opinar de nadie, porque todo es un problema, todo es un conflicto. A todos le estamos buscando conflicto. Hoy en día todo el mundo quiere poner su yo, exaltar su yo. Si yo tengo, sigamos con la política, si yo tengo algún candidato que me llame la atención, entonces ese es el candidato y ese es el que tiene que ser y yo voy a luchar por él. Y si otro dice que no es así, usted empieza de una vez a discutir con él. ¿Cómo así? ¿Pero usted qué le pasa? ¿No lo ve que ese es no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué? Exaltación del yo, ¿sí? Siempre usted es el que tiene que ganarlas todas, ¿listo? Eso no solamente pasa en la política, eso pasa en las parejas, pasa en la familia, pasa en el colegio, pasa en la universidad, pasa en el trabajo, ¿sí? Un jefe despide con justa razón a un empleado y ese jefe se hace el enemigo del empleado. Empieza a hablar mal de él, empieza a decir que lo sacaron por esto, él era un excelente empleado, yo era, ese jefe mío es esto, me hizo. ¿Qué es eso? Inmadurez. Si no está cumpliendo con su contrato, por lo que se le está pagando, ¿qué tiene que hacer el jefe? Pues despedirlo. Pero el empleado no va a aceptar eso, ¿sí? Hoy vemos eso es muy común. Nadie quiere aceptar que se equivoca. Solamente queremos exaltar nuestro yo, hablar de todo el mundo, ¿sí? No sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Peleamos batallas donde no las hay. No nos podemos callar. Inmadurez. ¿Qué es eso? Inmadurez. Mira lo que dice en el texto de Primera de Samuel, allá donde estábamos leyendo, el capítulo 40, el versículo 45 y 46. Amén, hermana. Ahí estamos, dice. Entonces dijo David al filisteo, mira lo que le va a decir David al filisteo. Le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Estos dos versículos son claves en la derrota de Goliat, del filisteo, son supremamente claves. Más adelante le voy a explicar por qué esta fue la estrategia del Señor para derrotar a Goliat.
Es supremamente clave. ¿Qué pasó con Goliat? Se exasperó, ¿sí? Él escuchó las palabras. Una persona orgullosa, usted le dice cualquier cosa e inmediatamente se prende, ¿sí? Usted quiere sacar de casillas a una persona inmadura de la iglesia, dígale cualquier cosa. No, dígale cualquier cosa. Mire, eso es tan real como que usted en este momento puede estar diciendo, claro, ese señor está hablando es de mí. No, seguro, eso pasa. Sí, claro, como él me conoció, como yo una vez, él me dijo una cosa y yo me puse de una vez a volar. Mire, está hablando es de mí. Yo no estoy hablando de nadie, estoy hablando la palabra del Señor, ¿sí? Pero eso pasa. Entonces, el Señor utilizó una estrategia para derrotar a Goliat. Y esa estrategia, el primer paso fue sacarlo de casillas, exasperarlo, ¿sí? Eso fue lo que hizo primero. Le dijo cosas y inmediatamente Goliat se puso enfurecido. Ahora, el diablo, él es astuto, ¿no? Entonces, como el Señor derrotó a Goliat a través de estos dos mensajes, de estos dos versículos, de estas palabras que le dijo David, el diablo aprendió, ¿sí? Y hoy en día es lo mismo que está haciendo. Él siempre es una copia. El diablo lo único que hace es copiar y mentir, no hace más, ¿sí? Lo que pasa es que hoy en día, y para que me entienda, el diablo es capaz de hacer copias triple A, ¿sí? ¿Usted sabe qué es eso? Casi que son originales, ¿sí? Pero son triple A. El diablo hoy está haciendo eso. Está levantando esa misma estrategia, pero contra el pueblo de Dios, ¿sí? Quiere exasperar a la gente, quiere sacarlo de casillas, quiere que la persona no reconozca la voluntad de Dios en su vida, y si ya la reconoció, quiere sacarlo de esa voluntad. ¿Y cómo lo hace? Exasperándolo, sacándolo de casillas. Incluso el diablo usa personas muy cercanas. A veces no, a veces son personas, vamos a suponer que a usted el presidente de Colombia no sea su favorito, ¿sí? Y usted mantiene en esa angustia y en esa agonía, ¿sí? Usted se arrodilla a orar en contra del presidente. No, hermano, bendígalo. Ese no es su enemigo. Ese no es su enemigo. Si yo al hablar con alguien me exaspero, me pongo bravo, me molesto, ¿sí? Cuando las noticias sale, cualquier noticia, la que usted quiera, ¿sí? Y usted inmediatamente se pone a pelear, y usted empieza a pelear con su familia, con su esposa. Mire lo que pasó, si ve, yo le dije, vote por ese. Si usted es de esas personas, es probable que usted esté exaltando su yo, ¿sí? Que esté desconociendo la voluntad de Dios para su vida. Está reconociendo que el enemigo tiene poder en su vida, ¿sí? No sabe cuándo callarse, ni siquiera sabe cuándo pelear batallas. El pastor estaba de chistoso. Mire lo que dice Mateo 16 del 22 al 23. Busquémoslo, por favor. Ya voy terminando. Mateo 16, 22 al 23. Cuando usted tiene su Biblia de papel, usted aprende muchísimo, ¿sí? Porque entonces usted, cuando va buscando, se la va aprendiendo, ¿sí? Usted la va aprendiendo a identificar dónde están los versículos, dónde están Mateo, dónde está Juan, dónde está cada uno de ellos. Si usted saca el celular, nunca va a aprender, ¿cierto, hermanita? Toca es leerla. La hermanita se sabe la Biblia y la excluyeron de un examen de la clase de Cefas, porque ella lee su Biblia. Mire, ella trae su Biblia de papel, ella no tiene su Biblia en el celular. Listo, lo tenemos ahí, 22 al 23. Mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, usted ya se sabe esta historia, se la voy a contar rapidito. Pedro empieza a escuchar de parte de Dios que él iba a entregar su vida por la humanidad, ¿sí? Que él iba a morir.
Entonces Pedro, muy bueno él, ¿sí?, le dice al Señor, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Pedro. Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Bueno, eso es lo que está pasando hoy en día. El diablo busca exasperarlo a usted, busca confundirlo. Incluso usa a sus mejores amigos, a su familiar, a su esposo, a su amiga. Mire, cuando esa persona deja la ropa interior tirada en la ducha, no es esa persona. No es esa persona. Es el enemigo que desde por la mañana quiere arruinarle la vida, quiere exasperarlo. Es el enemigo, ¿sí? Y usted entonces, como es tan inmaduro, sí, pero yo siempre le he dicho que no deje esos allá en la ducha. Y el diablo empieza a ganar la batalla. Pero cuando usted es un cristiano maduro, usted no se exaspera de esa manera, usted no exalta su yo, ¿cierto? Usted no pelea batallas donde no hay que pelearlas, usted aprende a escuchar, usted se queda callado cuando hay que quedarse callado, ¿sí? No está agarrado con todo el mundo, no agarra a su jefe a decirle cosas, o a su compañero, o a envenenar al uno o al otro. Cuando el pastor empieza a hacer allá, usted no es él, ¿sí ve? Me tocaba sacarme la espinita. Mentiras, eso no es cierto. Pero si, por ejemplo, usted está en una esquinita de su trabajo y ahí hay dos personas compartiendo y se ríen, usted inmediatamente dice, ¿sí ve? Están hablando de mí. ¿Por qué? Porque yo soy el importante. Todo gira alrededor de mí, ¿sí? Dejan la ropa interior porque quieren sacarme el mal genio. No es eso, no es eso. Es el enemigo el que está usando una estrategia para quitarle a usted la paz, el gozo, la tranquilidad, ¿sí? Cuando usted ya se exasperó y se exaltó, usted ya no se pudo arrodillar a orar, ya no. Si usted estaba escuchando una predicación, va y la quita o ya la deja de escuchar y se pone a pensar en lo que está sucediendo. Eso es inmadurez. Le tengo un pensamiento, mire. El enemigo busca sacar al creyente de la voluntad de Dios para su vida. Si quiere apúntelo, el enemigo busca sacar al creyente de la voluntad de Dios para su vida. ¿Cómo lo hace? Hay muchísimas maneras de hacerlo, muchísimas. Pero si usted es maduro, usted hoy va a aprender que no se va a dejar engañar del enemigo, ¿sí? El enemigo solamente vino a robar, matar y destruir, ¿sí? Él nunca va a hacer nada para bendecirlo, jamás. Así parezca, como Pedro, así parezca que un amiguito suyo le está diciendo, por ejemplo, no, pero usted ¿cómo se le ocurre? Viernes a las 8 de la noche, ir a la iglesia. No, ¿qué le pasa? Venga, lo voy a invitar a nada malo, no. Digamos, lo voy a invitar a cenar, ¿sí? A comer. Vamos, nos comemos una hamburguesita, la pasamos bueno, charlamos. ¿Quién está ahí? ¿Su amigo o el enemigo? El enemigo, porque usted ¿para dónde iba? ¿Para la iglesia? ¿A qué? A gozarse en la presencia del Señor, pero no. Usted se fue a echar hamburguesa. Y eso no parece que tenga nada de malo, ¿cierto? Aparentemente no. Así actúa el enemigo. No necesariamente viene a decirle cosas horribles, ni de la iglesia, ni del pastor, no. Como segundo punto, se llama, reconociendo al enemigo, se llama ese segundo punto. La madurez espiritual nos lleva a entender y a reconocer quién es el enemigo.
Un verdadero creyente, como le decía, sabe dónde librar batallas, dónde se debe callar, dónde puede hablar, dónde puede participar. Nos la pasamos peleando por nuestros derechos. Ayer había gente peleando por sus derechos. Y entonces habían unos peleando en la calle por los derechos y nosotros en la casa peleando por las de nosotros. Pero sí los ve cómo son. Todos peleando por nuestros derechos. ¿Quién? Yo. Mi yo. A mí no me toquen, a mí no me diga, a mí no, yo. Así nos la pasamos todos. Pero hoy el Señor nos va a mostrar que vamos a pasar de esa inmadurez y vamos a empezar a madurar. ¿Listo? Es un proceso. Tampoco es que lo haga uno de un día para otro, ¿sí? Yo estoy en el mismo proceso que ustedes, ¿sí? Tengo el privilegio de estar aquí de pie, pero estoy en el mismo proceso. Quizás atrás de muchos de ustedes, otros irán detrás mío, en el mismo proceso. El Señor está santificándonos día tras día, ¿sí? Siempre eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros, está perfeccionando su obra, nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando el Señor Jesucristo vuelva por nosotros, encuentre una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, hoy vamos a salir de aquí maduros, diga maduros. Amén, gloria a Dios. Hoy vamos a buscar la madurez. Primera de Samuel, en el mismo texto, capítulo 17, el versículo 26, en la parte B. ¿Usted sabía que los versículos se dividen en A, B y algunos tienen C, como para entendernos? Bueno, en la parte B dice, ¿lo tenemos ya ahí? Dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David tenía la visión que el Señor había puesto en él. Él no estaba pensando en lo mismo que pensaban los otros israelitas. Los otros israelitas estaban viendo un hombre que salía a ofenderlos todos los días, a maltratarlos, a maldecirlos, y decían, no, ¿cómo nos vamos a enfrentar a ese Goliat? Está muy grande, ¿sí? Está muy grande, no nos enfrentemos con él, yo no puedo, todos atemorizados. David ve algo que del resto de Israel no había visto. Él ve a su verdadero enemigo, ¿sí? Y lo llama de esta manera: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David sabía que era luchando contra el verdadero enemigo, Satanás, que siempre ha querido destruir a su pueblo y a su iglesia. Siempre. Recuerde, matar, robar, destruir. Siempre el diablo ha querido destruir al pueblo judío. Siempre lo ha querido destruir. Y hoy su blanco también somos los creyentes, la iglesia de Dios. Por eso la palabra dice que el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién es siempre el enemigo para que usted lo reconozca fácilmente? Es aquel que detiene el propósito de Dios en nuestras vidas o en la congregación. Ese es el enemigo, aprende a identificarlo. Es esa persona o esa circunstancia que detiene el propósito de Dios en nuestras vidas o en las vidas de la congregación. Ese es el verdadero enemigo. Puede estar en la familia, como se lo comentaba, puede estar en el trabajo con sus jefes, pueden estar incluso en las iglesias. A veces uno escucha mensajes de grandes hombres de Dios y uno sabe que están equivocados, pero ese no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo no es ese pastor que tiene una doctrina equivocada y que está predicando de una manera equivocada, sin base bíblica. Ese no es el enemigo. Ese es el instrumento que el enemigo está usando para confundir a la iglesia. Ese no es el enemigo. El enemigo no es un pastor, no es un líder. No es el líder que alguna vez, cuando usted estaba entrando, no lo saludó adecuadamente como usted quería. Acuérdese, como usted es el yo, el todopoderoso, usted toca saludarlo y tenderle la alfombra. Entonces un día no le hicieron eso y usted se sintió mal y usted dijo, así es. Ese no es su enemigo.
Si a usted algún día lo saludamos mal a la entrada, no somos nosotros, es que ese día amanecimos sin ayuno, sin oración, y el diablo nos está usando. Puede pasar, puede pasar. Usted se descuida en su oración, en su ayuno, en su lectura de la palabra, y el diablo lo va a empezar a usar. Por eso es importante que leamos la Biblia todos los días y meditemos mañana, tarde y noche en la palabra. Porque incluso hay hermanitos que han sido usados para que familias enteras dejen de congregarse. Eso es terrible. Pero entonces lo que debemos hacer es orar, ¿sí? Si el pastor está en una falsa doctrina, pues oremos. Si no me gusta el presidente que está actualmente, pues oro por el presidente, ¿sí? Si no estoy de acuerdo, mire, usted se imagina que nosotros, el pueblo de Dios, nos pusiéramos de acuerdo a orar por nuestra alcaldesa y que esta señora se arrepintiera. Esta ciudad cambia en menos de un año, se lo garantizo. El Señor es poderoso y una vez que se levante un alcalde creyente, usted va a ver el cambio tan tremendo que va a haber en la ciudad. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Ponernos bravos con la alcaldesa? No, orar por ella, bendecirla, pedirle a nuestro Dios que haga la obra en el corazón de esta mujer. No es nuestra enemiga, ni Duque, ni quien sea, esos no son nuestros enemigos. Aprenda a reconocer su enemigo. Su enemigo es aquel que quiere en todo momento entorpecer el propósito de Dios en nuestras vidas. Ese es el verdadero enemigo. Hubo un hombre que se llamaba Gamaliel. ¿Usted sabe quién es Gamaliel? Gracias, pastor. Es el maestro de Pablo, de Saulo. Este hombre, lo voy a poner en contexto para que usted ahorita me acompañe a leerlo en la palabra. Este hombre tuvo una revelación de Dios. Él entendió que no, la pelea que estaban dando era equivocada. Él hacía parte de los fariseos y de los saduceos y de los principales de los judíos. Entonces, Pedro y Juan estaban predicando. Eso lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles. Estaban predicando, ya el Espíritu Santo había venido sobre ellos y ellos ya venían con poder, hacían milagros, hacían proezas, predicaban el nombre del Señor Jesucristo y ellos habían sido arrestados por haberlo hecho. Los metieron a la cárcel toda la noche. Entonces dijeron los saduceos y los fariseos: listo, sáquenlos de la cárcel, tráiganlos para acá. Fueron a mirar y el Señor había hecho un milagro. Los había sacado de la cárcel milagrosamente. Y ellos ya estaban, adivine dónde, corriendo, se fueron corriendo, les dio miedo. No. Estaban en las plazas otra vez anunciando al Señor Jesucristo por todo lado. El Señor Jesucristo fue el que murió por todos ustedes, el que resucitó, Él dio la vida por nosotros y gloria a Dios, bendito el Padre Dios Todopoderoso que lo envió, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Entonces los saduceos, los fariseos, los principales dijeron: no, tráigalos otra vez. Y vuelven y los traen. Cuando los traen, los estaban interrogando. Entonces le dijeron: oiga, ¿no les dijimos que no predican más en el nombre del Señor Jesucristo? Pedro les contesta algunas cosas, pero Gamaliel sí lo entendió. Y mire lo que le dice Gamaliel a sus amiguitos, los judíos. Les dice: ojo, Hechos capítulo 5, versículo 38 y 39. Si quiere, búsquelo, yo lo espero un momentico. (5, 38, 39). Si me está entendiendo si está entendiendo el mensaje. Es de parte de Dios. Vamos a ser maduros. Amén. Hoy usted va a salir de acá pensando diferente. Va a tener la mente de Cristo y va a empezar a madurar. Y va a dejar de pelear en su casa, con su jefe, con sus amigos. Eso le va a traer gozo a su vida y usted va a empezar a ser realmente una nueva creación de Dios. Amén. Mira lo que dice Hechos 5, 38, 39. Le dice Gamaliel a sus amiguitos: y ahora os digo, apartaos de Juan y de Pedro y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Y mire lo que le dice: no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Él se dio cuenta que ellos eran el enemigo.
que ellos estaban siendo usados por el enemigo y se dio cuenta que estaba luchando en contra de Dios. Lo que pasó fue que no se los dijo de frente, pero estoy seguro que él sabía que se estaba equivocando y que esos milagros y esos prodigios que usted ve hoy también en las iglesias son las que hacen que cada día más personas quieran escuchar la palabra. Y cuando alguien le diga que no predique la palabra, que no predique el evangelio, es el enemigo el que le está llevando ese mensaje a usted. No son los hombres, no es su familiar. Mi hijita, hágame el caldo que amanecí en Guayabao, no voy a ir para esa iglesia, o mejor dicho, no quiere tener problemas conmigo. ¿Y qué hace la señora? Le hace el caldito, se queda en la casa. O llega el hijo borracho, y cuando viene a la iglesia la hermanita el otro domingo, ¿y usted por qué no vino, hermanita? No, es que me tocaba alcanzarle el balde a mi hijito que llegó malísimo, me tocó pasarle el balde y hacerle el caldito caballuno, ese que le gusta, para desenguayabarlo. ¿Pasa? Sí pasa. Hay madres creyentes que permiten que sus hijos gobiernen sus vidas de esa manera. No tienen carácter para decirle, no, Señor, qué pena con usted, mira a ver cómo se levanta usted solo, yo me voy para la iglesia a adorar a mi Señor, el Rey de Reyes. Hay que tener carácter a veces con algunas personas, con la familia incluso. Le traigo otro pensamiento. Creo que se lo van a poner ahí en pantalla, hermanita. La madurez espiritual hará que fácilmente identifiquemos al enemigo. Dígalo en fe, yo soy una persona madura espiritualmente. Dígalo en fe, soy una persona madura espiritualmente. Voy a empezar a cambiar, amén. Vamos a salir con esa mente renovada, ¿sí? Ya vamos a dejar de pelear contra quien no debemos pelear, de gritarle al que no debemos gritarle. Vamos a dejar de darle tanto argumento a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestro jefe. Lo que vamos es a dar testimonio, amén. Nos vamos a arrodillar delante del Señor y vamos a poner a todas esas personas que nos hacen la vida imposible, se las vamos a poner delante de Dios, pero de buena manera, ¿no? Bendiciéndolas. No es que usted se arrodilla ahora, uy Señor, ya me tiene cansada, o te lo llevas o te lo mando, Señor. No vaya a hacer eso, por favor. No vaya a hacer eso. ¿Sí? Vamos a orar por ellos, a bendecirlos, a pedirle al Señor que nos dé paciencia. Dice la palabra que debemos soportarnos. ¿Sí? Ese soportarnos es más bien como sostenernos. ¿Sí? Sostenernos. Tercer punto, la madurez. Entonces ya aprendimos qué es la inmadurez, que por cierto lo único que voy a hacer para definirle la madurez es decir lo contrario de la inmadurez. Entonces, la madurez es la expresión visible de la humildad del creyente. ¿Sí? Eso es madurez. Creyente que no se cree por allá en las nubes y que va caminando y ya fue y volvió. No supimos, como Pablo, ¿sí? Fue al tercer cielo y no supimos. No, es un cristiano humilde, colaborador, bonachón, alegre. ¿Sí? Yo le estoy pidiendo a Dios que me cambie. Yo no sé, las personas de pronto aquí no me conocen la mayoría, pero yo tenía un carácter terrible y mantenía con una cara horrorosa. El Señor ya me la cambió, ¿sí? Sí me la ves, diferente, es diferente. No es la misma que yo tenía, ¿cierto, pastora? Por ahí. Eso, ¿sí ve? Es diferente. Es la exaltación de mi prójimo, ¿sí? No es la exaltación del yo, es la exaltación del prójimo, ¿sí? Primeramente el Señor, pero también hay que exaltar a los hombres, ¿sí? Oiga, qué bueno verla acá, hermanita, qué bendición, ¿sí? Sabroso verla aquí en la iglesia congregándose. Oiga, lo vi por allá predicando. Oiga, qué bueno que usted lleva su Biblia y le lee a su familia. El prójimo, sacar de ese yo que a toda hora nos tiene esclavizados. Eso es una esclavitud, vivir usted en el yo. ¿Sí? Usted no es el centro del universo. ¿Sí? Eso es importante que lo hagamos. Es una persona que conoce la voluntad de Dios en su vida. Hoy, si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios en su vida, hoy el Señor le va a hablar claramente. No sé si en este momento o por la noche en sueños, pero usted va a saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Usted se va a arrodillar y le va a pedir al Señor, Señor, muéstrame. O simplemente dice, Señor, yo ya sabía, pero le he sacado el cuerpo, pero ya no más.
Hoy me decido a cumplir la voluntad tuya en mi vida, Señor. Úsame como instrumento en tus manos para bendecir a todas las naciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Goliat era un enemigo que estaba peleando, pero estaba peleando como un instrumento del enemigo, del verdadero enemigo, de Satanás. Él quería que no se llevara a cabo la obra que tenía el Señor planeada para su pueblo, porque el diablo sabe que el pueblo judío es un pueblo que siempre ha bendecido por Dios, y hasta el día de hoy usted lo ha podido ver. Usted hasta el día de hoy ve cómo milagrosamente Dios ha protegido a ese pueblo judío. Los han querido desaparecer miles de veces y nunca lo podrán hacer. Ninguna nación va a poder desaparecer este pueblo, porque este pueblo cuenta con la cobertura poderosa de nuestro Dios, quien los defiende toda hora. Amén. Todas las autoridades son impuestas por Dios, ¿sí? Por ejemplo, el rey Saúl. El rey Saúl fue un hombre que muchas veces trató de matar a David. Pero si usted lee en la palabra de Dios, David nunca quiso hacerle ningún mal, a pesar de que él tuvo varios episodios en que lo pudo hacer. Por ejemplo, en 1 Samuel 24, dice que David le perdonó la vida a Saúl en Engadí, en una cueva. No sé si recuerden la historia, ¿sí? Saúl entró a hacer sus necesidades fisiológicas y David estaba con su ejército ahí a oscuras, y lo único que hizo David fue cortarle un pedacito del manto. Incluso al haberle cortado el manto, David se sintió mal, dijo: no, yo cómo pude hacerle esto, porque David reconocía que Saúl era un hombre ungido por Dios, era una autoridad impuesta por Dios, y él es el único que pone y quita reyes. Nosotros no tenemos nada que ver ahí, ¿sí? Todas las autoridades que hoy tenemos sobre nosotros son autoridades impuestas por Dios. Y desde que no hablen en contra de la palabra de Dios, nosotros no podemos estar ahí peleando con ellos. Otra cosa diferente es que empiecen a darnos órdenes, por ejemplo, que usted tenga un jefe que le dé órdenes en contra de la voluntad de Dios. Ahí usted no puede estar, ¿de acuerdo? Entonces David reconoció la autoridad de Saúl, y él era un ungido de Dios y él jamás se metió con él, pero Dios se encargó de él. Saúl después fue muerto en batalla. ¿Por qué? Porque él es el Dios Todopoderoso, es el único que pone reyes y quita reyes. ¿Listo? David honró a Saúl. David no levantó su mano contra Saúl, a pesar de que Saúl lo quiso matar muchas veces. Le voy a dar otro ejemplo sencillo de madurez. Está si quiere lo vamos buscando en Segunda de Reyes, en el capítulo 19. Lo voy a poner en contexto. Resulta que Asiria, por esta época, en la época del rey Ezequías, era una nación muy poderosa, muy poderosa. Y estaba destruyendo cuanta nación encontraba y cuanto pueblo encontraba, ¿sí? Incluso había acabado de derrotar a Israel del norte. Usted sabía que se había dividido. Si no lo sabe, léalo por favor. El pueblo de Israel estaba dividido en Israel del norte y los judíos, o el pueblo de Judá, el reino de Judá al sur. Entonces ya habían destruido al Israel del norte y ahora iban por Judá, por Israel del sur. Y resulta que Ezequías, al ver esto y al ser una nación tan poderosa, él lo primero que hizo fue buscar a su Señor, ¿sí? Haga de cuenta lo que está pasando hoy en el conflicto europeo. Bueno, un país gigantesco contra un país pequeñito, más o menos era lo que estaba sucediendo en esa época. Los asirios se habían convertido en una potencia mundial y estaban destruyendo todo cuanto había de su paso. Pero entonces Ezequías, un rey maduro, amén, un rey que tenía conocimiento de Dios, mire lo que hizo. Segunda de Reyes, vamos a leer el versículo 18, el capítulo 18 en el versículo 36. ¿Lo tenemos ahí?
Pero el pueblo cayó, no de caer, sino de cerrar la boca. Y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. ¿Qué habíamos dicho de la madurez? Un hombre maduro sabe cuándo callar. Mire, vaya al versículo 4 del capítulo 19. Dice, quizá, le dice Ezequías, le mandó un mensajero a Isaías, dice, quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente. Se quedó callado, reconoció que la batalla no era con él, era con el Dios Todopoderoso. Ahora vaya al versículo 15 y 16. Oró Ezequías. ¿A quién puso en primer lugar Ezequías? Se humilló delante de Dios. Murió a su yo. Él no salió con el ejército de una vez a agarrarse con los asirios. Él sabía que había un Dios todopoderoso, ¿cierto? Y él fue su mirada en el Dios todopoderoso y empezó a orar. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Estaba reconociendo el poder de Dios, estaba negando su yo, estaba negándose a sí mismo, estaba diciendo, Señor, tú eres el Dios todopoderoso. Y entonces en el versículo 32 al 37, que no se lo voy a leer para que lo lea en su casa, usted va a ver cómo Dios le da la victoria a Ezequías, al reino de Judá. Amén. ¿Por qué? Porque se encontró con un hombre maduro que gobernaba ese país. Dios quiere que usted sea un hombre o una mujer madura que gobierne en su casa, que gobierne en su empresa, que gobierne en su universidad, en el colegio donde Dios lo ha puesto. Eso es lo que quiere Dios con usted, madurez, que reconozca a su enemigo, que sepa callarse cuando debe callarse, que reconozca realmente que hay un enemigo siempre ahí alrededor. Eso es lo que hoy quiere el Señor enseñarle a usted, que usted sea una persona madura, donde el Señor lo tiene. Ya vamos terminando. Un pensamiento. Maduro, no el señor de allá de... Maduro es... No él. Maduro es quien sabe morir a su yo. Sabe la voluntad de Dios en su vida. Sabe que hay oposición. Sabe que hay un enemigo. Sabe dónde librar batallas y sabe dónde callar. ¿Usted está entendiendo el mensaje que Dios tiene para su vida hoy? ¿Usted cree que puede ser una persona madura? De pronto en nuestras fuerzas no, pero en el poder del Espíritu Santo sí lo vamos a lograr, amén. Es el poder del Espíritu Santo el que va a hacer que usted sea una persona madura. Ahora bien, fíjese en la estrategia de Dios. Cuarto punto, la estrategia de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, amén. Dice 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cada uno de nosotros es la casa de Dios. El Señor habita en nuestras vidas. Una vez que usted le dice al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te acepto como el suficiente Señor y Salvador de mi vida. Gracias por haber muerto en la cruz del Calvario por mí. Gracias por derramar tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, porque con esa sangre me lavaste de todos mis pecados, me perdonaste. Creo con mi corazón que Jesucristo es el Señor y confieso con mi boca que nuestro Padre Dios te levantó de los muertos. Usted le dice eso al Señor con fe, el Espíritu Santo inmediatamente viene a morar en su vida. ¿Por qué le estoy hablando del Espíritu Santo? Porque la estrategia de Dios es esa. Mire, cuando David derrotó a Goliat, David lo hizo sobrenaturalmente. Cuando uno lee en la palabra que David mataba leones y mataba osos, a mí me causa curiosidad, ¿sí? Es un niño de 17 años que puede matar un león. Curioso, ¿no? Puede matar un oso. Era en el poder del Espíritu Santo que lo hacía, ¿sí? El Espíritu Santo venía sobre él y el Dios Todopoderoso le daba la capacidad de matar leones.
También lo ve uno en los valientes de David. La Biblia habla de los valientes de David. Dice que un hombre derrotó a 800 personas. ¿Usted creía que Saúl era el único que tenía ese tipo de capacidad? ¿Sansón? No, la Biblia describe otros. Dice la Biblia, me gusta esto, que había un foso grande, estaba nevando, había un hueco grande, inmenso. ¿Usted sabe lo difícil que es caminar en la nieve? Yo no, porque aquí como no nieva, pues no sé, pero he visto películas y parece que es difícil. Bueno, un hombre, un valiente de David, se bajó con un palo, a un foso lleno de nieve y mató un león con un palo. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo de Dios. Eso no se hace, eso no lo hace un hombre en lo natural, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces la estrategia de nuestro Dios es esa, que el Espíritu Santo de Dios tome el control de nuestras vidas, ¿sí? Mire, le conté lo del escudero y del filisteo, porque la estrategia fue sencilla. Por eso esta enseñanza se llama la inmadurez de Goliat, porque de ahí aprendimos mucho. Imagínense que David le dice unas palabras donde él lo quiere molestar, lo quiere sacar de casillas, pero eso tenía un objetivo. El escudero iba delante de Goliat, ¿sí? ¿Cuál es la función del escudero? Tener el escudo. ¿Qué le hizo falta a Goliat para que no fuera derrotado por David? Un escudo. Es que lo mató con una piedrita. Si él no hubiera dejado su escudero atrás, David no lo hubiera podido matar. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Fácil. Lo saca de casillas, lo pone a volar, lo saca de sus... Y entonces este hombre filisteo Goliat sale adelante del escudero y David lo mata. Diga, mi escudo nunca lo voy a dejar atrás. ¿Cuál es nuestro escudo? ¿Usted sabe? La fe, la palabra de Dios, ¿sí? Dice que con la fe vamos a detener los dardos del maligno. Ese es nuestro escudo, nunca lo deje atrás. Mire, el diablo se dio cuenta que Goliat perdió esa batalla porque dejó su escudero atrás. Hoy el diablo quiere que usted deje su escudo atrás, pero usted no lo va a dejar. Usted siempre se va a agarrar de la palabra de Dios, amén. Usted siempre se va a agarrar de la palabra de Dios. Y cuando vengan los dardos del enemigo, y listo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, David derrotó a Goliat al hacer que saliera de su protección. El diablo quiere utilizar, acuérdese, es un copión, es triple A, se hace copias triple A. Quiere sacarlo a usted de su escudo, de la fe. Cuando usted empieza a pelear con su familia, con su jefe, con el que le deja tirados los cucos allá en el baño, cuando usted empieza a hacer todo eso, usted no le está creyendo a Dios, usted está dejando su fe atrás. Usted está dejándose de salir de casillas. Usted sencillamente con la fe puede decirle, Señor, esta persona me sigue haciendo esto, me sigue maltratando. Yo lo bendigo porque yo sé que tú lo vas a cambiar. Y usted se lo va a ganar para Cristo, hermano, en vez de estar peleando todos los días con esa persona. ¿Usted sí me está entendiendo el mensaje? Fácil, ¿cierto? Fácil. Una vez que el Espíritu Santo toma el control de su vida, es mucho más fácil llevar la vida. El Espíritu Santo sencillamente es el amor de Dios. Es el Dios Todopoderoso habitando en usted. Dios es amor, lo dice Juan. Dios es amor. Cuando usted permite que el amor de Dios habite en su vida, usted sencillamente va a amar a su prójimo. Mire la Biblia, la palabra de Dios se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso qué quiere decir para efectos prácticos? Cuando usted ama a Dios, usted es salvo. Y lo único que queda es que el prójimo también ame a Dios. Entonces, la palabra de Dios, los profetas, como lo dijo Jesús, se resume en mi salvación personal y en la salvación del prójimo.
En eso se resume la ley y los profetas. Me salvo y se salvan todos los demás. Mi familia, mi jefe, mis amigos, el que me hace la vida imposible, el político con el que no estoy de acuerdo, me lo gano para Cristo. Amén. A punta de oración, si es que no puedo hablar con él. O si tengo la oportunidad de hablar con él, pues le predico y le evangelizo, pero jamás lo vamos a maldecir. ¿Quién es nuestro verdadero enemigo? Ni lo diga, porque ese no, mire, ahí lo tenemos debajo de nuestros pies. Ese ya perdió, hace 2000 años perdió. Amén. Pensamiento. Amar al prójimo no se piensa, no se programa. Sencillamente nace en el corazón de Dios y nosotros somos usados para transmitir ese amor a todos los demás. Amén. Si usted se sintió confrontado con esta palabra, si usted dice, oiga, yo sí que he sido inmaduro, lo invito a que se ponga de pie. No solo la persona que se haya sentido confrontado, parémonos todos porque quizás a veces hacemos que las personas se sientan mal. Y vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Padre Dios que nos dé madurez espiritual y que aprendamos a reconocer al enemigo. Si usted que me está viendo por las cámaras, si Dios puso en su corazón que usted escuchara esta predicación hasta acá y usted no es salvo, si usted no tiene la seguridad de ir al cielo con nuestro Padre Dios y vivir con Él por la eternidad, es muy sencillo hacerlo. Es decirle a Dios, Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por derramar tu sangre preciosa en esa cruz para lavar por todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Perdóname, Señor, perdona mi orgullo. Perdona mi infidelidad. Ten misericordia de mí. Gracias, Señor Jesucristo, por haber muerto por mí. Yo hoy me arrepiento de todos mis pecados y los dejo atrás. Te confieso, Señor, con mi boca, como el Señor de mi vida. Y creo con mi corazón que nuestro Padre Dios te levantó de los muertos y un día vas a volver para llevarme contigo a la eternidad. Amén. Esa oración es muy sencilla. Y el Señor viene, habita en tu corazón, te llenas de amor, empiezas a amar a tu prójimo. Bendito Padre Celestial y Señor Dios Todopoderoso, tu palabra, Señor, ha sido predicada. Y yo te pido, Señor y Dios, que tú no permitas que el diablo robe esta palabra, Señor. Hoy atesoramos esta palabra en nuestro corazón. Y te pedimos, Padre Dios, que esta palabra sea rema en nuestras vidas. Gracias por enseñarme, bendito Dios, que mi enemigo no son las personas, que mi verdadero enemigo es Satanás. Gracias, Padre bueno, porque desde hoy en adelante voy a trabajar, Señor, para ser cada día más maduro, Señor, espiritualmente. No voy a permitir, Señor, que el diablo ponga tropiezos en la voluntad que tú tienes para mi vida, Señor. Yo quiero servirte, quiero alabarte, quiero glorificarte con todo mi ser. Mi alma y mi espíritu y mi cuerpo te anhelan, Señor. Gracias, precioso Padre Celestial, porque hoy aprendí que hay un enemigo, Señor, que ya está derrotado. Gracias, bendito Padre Celestial, porque hoy no salgo como entré a esta congregación. Gracias, Señor, porque hoy me enseñaste palabra de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque moras en mi corazón. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás haciendo la obra en mi vida, Señor, y me estás perfeccionando para que cuando tú vuelvas encuentres una iglesia sin mancha y sin arruga, Padre Dios. Te bendigo, Señor, te alabo, Señor, te doy la gloria y la honra, y hemos orado, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Ya puede sentarse, por favor. ¿Tenemos algunos anuncios? Mientras me pasan los anuncios, yo quiero invitarlo a que si usted ama esta casa, dice la palabra de Dios que si usted ama su casa, provee para su casa. Nosotros estamos trabajando
fuertemente en la obra del Señor. Y para eso hacen falta recursos. Amén. Y esos recursos los pone Dios a través de cada uno de ustedes. No dude que el Señor va a multiplicar su ofrenda, su diezmo. Entonces lo invito a que usted hoy, si trajo su diezmo, si trajo su ofrenda, la deposite en el alfolí. Vamos a orar por estos diezmos y por estas ofrendas. También puede hacernos transferencias